el que limpia, el que predica, todos tienen que tener algo en común. ¿Y qué es? Que están llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Es pieza fundamental. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Él no es una persona que impone, sino que quiere que lo inviten. ¿Me explico? Muchas veces pensamos, Espíritu Santo, quiero que tú hagas cosas en mí, pero se lo estamos permitiendo. Nos estamos dejando guiar por Él o estaremos tomando nuestras propias decisiones. Estaba viendo un ejemplo muy claro del Espíritu Santo en la vida de la persona. Todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en él. Pero ¿qué pasa? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, el celular. El celular tiene una aplicación que se llama Waze. ¿Cuántas la conocen, verdad? O Google Maps, ¿cierto? Pero el que esté ahí no significa que siempre me guíe en todo momento. Para que el Waze me guíe, yo necesito acceder a él, ¿cierto? Igualmente con Google Maps. Si yo estoy perdido allá en Heredia, en San José, y necesito ubicarme, necesito ir al celular y activar esa aplicación para que me guíe, ¿cierto? Pues el Espíritu Santo viene a funcionar igual de alguna manera. Si nosotros no lo invitamos, si no lo tomamos en cuenta en nuestra vida, en todas nuestras decisiones, pues Él es un caballero. Él, ok, perfecto, no me estás tomando en cuenta a mí, pues tome sus propias decisiones. Viva su vida como usted quiera. ¿Quiere equivocarse? Bueno, se va a equivocar. Yo sé que vas a venir a mí más adelante, pero bueno, te va a tocar experimentar sus propias decisiones. Viendo hace poco un diálogo entre unos pastores cristianos ahí en un video, estaban hablando de cuál es el líder más influyente hoy en día en la iglesia cristiana en el mundo. En el pasado hubieron hombres como Billy Graham, por ejemplo, como Luis Palau, ¿cierto? Que eran hombres que llenaban estadios y había una presencia, ¿verdad? El Espíritu Santo fluía con tanto poder. Jimmy Swaggart fue uno de ellos. Hoy en día un líder influyente se puede decir, podría ser Dante Gebel. Sin embargo, él no se ha dado el nombre de pastor. Él dice que él es un conferencista, ¿verdad? Él ha hecho mucha influencia en el mundo, pero él ha sentido que el título de pastor es algo muy grande, ¿verdad? Pero si pensamos hoy en día, ¿cuál es un líder fuerte que podamos reconocer para la iglesia cristiana que está haciendo grandes misiones, grandes obras en el mundo? ¿Será que podemos nombrarlo? ¿Algún pastor fuerte, reconocido? Gigi Ávila puede haber sido en su momento, ¿cierto? Pero ya murió. Y decía ese pastor, dice, el tema aquí es que hoy en día los pastores no quieren pagar el precio. Dudo mucho que haya pastores que se estén levantando a las 3 de la mañana a orar, a buscar la presencia de Dios. Y eso caló tanto en mí, porque existe la pereza también en el pastorado, puede ser. La pereza o el desconocimiento de la importancia de tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando una persona pasa tiempo con el Espíritu Santo se va a notar, ¿cierto? Usted lo va a notar. Cuando una persona pasó tiempo previamente en ayuno, en oración, en meditación, usted va a notar que el Espíritu Santo está en él, está vivo, está activo, está invitado a formar parte de su vida. Entonces es sumamente importante que tengamos una relación. Pensamos de manera automática que perfecto, ya aceptamos al Señor Jesús, por ende el Espíritu Santo está obligado a guiarme, a aconsejarme, a darme sabiduría. No funciona así, porque Él es un caballero. Si no lo tomamos en cuenta, Él no se va a involucrar en nuestras vidas, porque al final tenemos libre albedrío, libre de equivocarnos, de tomar nuestras propias decisiones. Hay otro versículo, otro texto bíblico que quiero que veamos, que está en Juan capítulo 16, versículo 1 al 15.
Amén. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Igual, Seba, si lo puedes poner allá en la pantalla. Dice así, San Juan 16, capítulo 16, versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán, dice, de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, ¿por qué? ¿Qué dicen? No conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado mi corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene, le dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. De pecado, dice, porque cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga, dice el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Pero cuando venga, dice el 13, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Wow, qué fuerte, ¿no? Pero vemos hoy en día qué es lo que pasa en el mundo. En el mundo la gente aún no conoce qué es exactamente el Espíritu Santo, y dudo que haya un porcentaje de cristianos que realmente han comprendido quién es el Espíritu Santo, qué es o quién es la persona como tal y cuál es su función aquí en la tierra. Pero vemos cómo Jesús dice acá en el versículo 7, pero les conviene que Él se vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Jesús mismo le está dando una importancia muy relevante por lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. Ya Jesús lo sabía, pero era importante que el Espíritu Santo viniera, porque entonces iba a ser Dios mismo morando en la vida de don Álvaro, en la vida de Florcita, en la vida de doña Cinia. Era Dios mismo por medio de su Espíritu Santo morando en ellos. Si eso no iba a suceder, eso no pasaría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a cumplir esa función donde nosotros nos íbamos a convertir parte de la gloria de Dios. Con nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, íbamos a glorificar a Dios por medio de nuestras vidas, pero no eran nuestras fuerzas, no era porque Cristian era muy carga, porque Florcita era muy carga, no, sino era porque el Espíritu Santo moraba en esa persona. Amén. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que tenemos que convencer al mundo de pecado. Son los que tenemos que convencer a la familia, al vecino, al compañero. Es el Espíritu Santo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pedirle sabiduría a Dios, al Espíritu Santo. Ayúdame, yo no puedo hacerlo. Espíritu Santo, ¿cómo le hablo a mi compañero de trabajo? ¿Cómo le hablo a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi vecino? ¿Cómo le hablo? Ayúdame. Pon palabras en mi boca para yo poder compartir de ti. Y téngalo por seguro que Él lo hará. Amén. Porque esa es su función. Dice que Él los guiará a toda la verdad y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Ahora, el cristiano verdadero tendrá una relación genuina con el Espíritu Santo, ¿cierto o no? Porque no puede haber cristianos sin el Espíritu Santo. ¿Me explico? Tiene que haber una relación muy fuerte en la vida del cristiano con el Espíritu Santo. Y hay una palabra, voy a buscarlo por acá. Dice Romanos 8:5, quiero que lo leamos. Ocho cinco dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Y ese versículo es uno de los favoritos del pastor José, ese versículo 9 que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿será importante que el Espíritu Santo more en la vida del cristiano? Y si no mora, tiene que buscarlo en oración, tiene que anhelarlo, tiene que buscarlo por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque al final la palabra es la espada del Espíritu y es la que nos va a guiar en todo momento. ¿Por qué los discípulos hicieron tanto en tan poco tiempo por el mensaje de Jesús? Porque ellos no estaban emocionados con Jesús, sino fueron embestidos con poder más allá de lo sobrenatural y fueron ungidos. Amén. ¿Qué pasa hoy en día? De que el cristiano se ha vuelto muy emocionalista. Posiblemente si hubiéramos puesto hoy allá atrás o hubiéramos hecho un anuncio, viene el profeta, no sé, póngale el nombre que usted quiere, ¿verdad? Viene no sé, el salmista Danilo Montero viene para Betel. Viene el pastor, el nombre que usted le ponga. Téngalo por seguro que hay que poner vigilantes allá, hay que poner guardacarros. ¿Por qué? Porque se llena. Porque qué emocionante, don Álvaro, viene alguien famoso, ¿verdad? Viene alguien que traerá a esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un cristiano que se mueve por emoción. Qué emocionante. Pero la emoción es pasajera. Me explico, la emoción es subjetiva. Es lo que otros pueden hacerme sentir o lo que pueda ver yo y valorar. La emoción es momentánea. Sin embargo, la unción es poder de Dios. Es Dios mismo obrando en cada uno de nosotros. Es el mismo poder que hubo en Cristo. Por eso yo soy de los que creo fielmente que en la iglesia hay de esos tipos también de pronto, gente que está esperando que la emocionen, que la motiven. ¿Qué más motivación que tener el Espíritu Santo morando en usted? ¿Qué más motivación que tener a Cristo en usted viviendo? Usted no necesita motivación. ¿Me explico? Yo ahorita vengo de estar 3 horas pegado en el tránsito, viniendo desde Jacó. Llegué a la casa, 6:40, me senté, comí, me levanté y me vine. Pero yo venía con gozo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le estoy sirviendo. ¿Me explico? Si nosotros nos sacrificamos en el mundo, nos sacrificamos con los jefes, nos sacrificamos con hacerle favor a la gente, ¿y qué le estamos dando nosotros a Dios? ¿Me explico?
Entonces, le estamos dando lo que nos sobra a Dios y no le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas. ¿Ustedes creen, eso es lo que yo pienso, ustedes creen que un Pablo, un Pedro ocuparon palabritas de motivación? Ocuparon que lo emocionaran para ir a hacer su obra. No, había un fuego en ellos que nadie lo podía apagar, me explico. No, había algo sobrenatural en sus vidas que lo hicieron cruzar mares, que los hicieron estar presos. Pablo estuvo preso, estaba preso. Y ahí donde él estaba cantaba salmos y adoraba a Dios. ¿Ustedes creen que hoy en día un cristiano de los de moda, verdad, lo metan preso? ¿Será que cantará salmos también? ¿O estará llamando a los abogados, verdad? Mira, ocupo que me saque, cuánto es la fianza, pida un diezmo especial, una ofrenda especial. ¿Por qué? Porque estoy preso, tienen que sacarme. Pablo cantaba salmos ahí preso. Y dice que algo sucedió en ese momento. El Espíritu Santo estaba ahí presente en todo momento. Entonces, ¿usted cree que Pablo ocupó emoción? Pablo conocía la unción del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos nosotros como la unción? Quiero abrir la pregunta y igualmente si alguien quiere levantar la mano y opinar, ¿qué entendemos nosotros como la unción? Ah, ok. ¿Estoy a Zulema? Amén, amén. Exactamente. ¿Qué entendemos nosotros como la unción? Pues va mucho más allá que gritar de pronto, que llorar, reír, revolcarse, sentir euforia. No es una emoción momentánea, que algunas veces puede hacer que suceda, que el Espíritu Santo te toque y que algo suceda en ti, ¿verdad? Para una persona que no ha conocido al Espíritu Santo puede hacer que en ese momento él vino, hizo una cirugía en su corazón, quebró ese corazón duro, lo hizo blando y usted pudo experimentar algo maravilloso. Puede hacer que suceda. Sin embargo, la unción como tal es el acto de aplicar aceite sagrado sobre una persona o objeto para apartarlo, consagrarlo, dedicarlo para un propósito divino. Dios es Dios mismo empoderando a don Álvaro para liderar, para servir. Y podemos ver en esa aplicación en el Antiguo Testamento. Se vertía aceite sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre reyes, fueron ungidos con un aceite. Dicen que era como un aceite de oliva con especies. Algunos de esos reyes que fueron ungidos está Saúl, David, Salomón, sacerdotes como Aarón y sus hijos. El profeta Eliseo fue ungido. Pero eso era en el Antiguo Testamento. El aceite representa el Espíritu Santo. En Mateo habla de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan? De que 5 eran sensatas y 5 no eran sensatas y se habían quedado sin ese aceite, que aquí en el Antiguo Testamento lo está representando también como ese aceite físico, pero en el Nuevo Testamento la unción la representa el ungido. ¿Y quién es el ungido? Jesús, ¿cierto? Él es el ungido supremo. Cristo en griego, que es como con H, Cristo significa el ungido. Por lo tanto, Jesús encierra la presencia de Dios en sí mismo. Amén, ¿me van siguiendo? Por eso vemos en Hechos 1:8 que dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
es un poder que no se consigue a cualquier lado. Es un poder sobrenatural que viene de Dios. Y no solamente viene a nuestras vidas, sino que sucede una transformación. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Si no, no ha habido una conversión genuina en la vida de una persona. Un cristiano real, don Álvaro, un cristiano real es un cristiano que tiene el Espíritu Santo morando en su vida, en todo lo que hace, en cómo habla. Es una persona que ha sido transformada y que ha entendido cuál es su propósito en esta tierra. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos acá? Estamos acá para glorificar el nombre de Dios. Amén. El poder es la investidura del Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Y ese poder también me habla de relación. Pero para yo tener relación con el Espíritu Santo necesito también doblegarme, necesito humillarme, necesito buscarlo en oración. Amén. Dice la historia que el apóstol Santiago, Jacobo, que era el hermano de Jesús, le decían, ¿alguien sabe cómo le decían a Santiago, el apóstol? Rodillas de camello, le decían. Para llegar a tener ese sobrenombre o apodo, digámoslo así, rodillas de camello, era porque tenía tremendos callos aquí en las rodillas por orar. Cuenta la historia que fue el primer líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, ¿verdad? La primera iglesia en aquella época. Pero uno decía, ¿pero cómo? Si él había vivido, convivió con Jesús, lo vio despertar, lo vio comer desayuno, lo vio bostezar, lo vio jugar bolinchas probablemente. No hacía falta orar, ¿cierto? Si ya conocía a Jesús, el Salvador del mundo. Sin embargo, él sabía que había una necesidad más fuerte de buscar la presencia del Espíritu Santo en oración. Pasar tiempos largos de oración. Y yo hago una pregunta y el que quiera contestarla lo puede hacer. ¿Cuánto oramos nosotros promedio al día? ¿Cuánto oramos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿15 minutos? ¿5 minutos? Depende de la hora que nos levantemos. ¿Cuánto oramos? ¿Será que oramos lo suficiente? Yo en algún momento había comentado que en un curso que llevamos con Fran nos decían que teníamos que orar promedio 3 horas al día, una cosa así, y de madrugada. Entonces yo a las 4 de la mañana me despertaba y no podía dormirme. Entonces yo recordaba de que Fran era el que insistía, porque decía Fran, yo estoy orando para que Dios los incomode a las 4 de la mañana, que vayan a orar, ¿verdad? Y yo decía, qué bárbaro, Fran, está orando para que yo me madrugue, decía yo. Pero aprovechaba y también me levantaba a orar. Y me he estado levantando a orar en las mañanas, y realmente sucede algo diferente en su vida cuando usted lo busca de madrugada. Es como que se impregna en usted una paz, una tranquilidad, un gozo que no importa lo que suceda en el día, no importa de si alguien te hizo un mal gesto, no importa qué suceda, pero usted vive con una paz increíble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás dándole el primer lugar a Dios en tus vidas, en su vida. Y no solamente eso, cuando oramos, le entregamos todo a Él, ¿cierto? Cuando oramos nos ponemos a cuenta con Él y le entregamos todas aquellas situaciones que estamos viviendo, ¿cierto? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a tomar una decisión, que nos ayude aún en tal dirección. Me llamó mucho la atención esta frase, que muchas veces tenemos que serle claro también al Espíritu Santo de qué queremos en nuestras vidas. Porque le pedimos un montón de cosas, pero al final Él no nos entiende. Tenemos que serle claro también para que Él pueda actuar. Amén. Y podamos confiar en Él en todo momento. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era una persona que reconocía sus errores en todo momento y siempre buscaba tener una relación con Dios en todo momento. Fue una persona obediente, tenía una fe inquebrantable.
Y yo me pongo a pensar, ¿será que, volvemos a la misma pregunta, ¿será que el cristiano realmente conoce al Espíritu Santo? ¿Será que realmente lo conoce? Hay un texto bíblico que está también en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, quiero que lo veamos. Lo vamos a leer desde el 11, Efesios del 1 al 11. Dice la palabra del Señor, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuántos son herederos aquí? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, que dice ahí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántos son sellados aquí? Amén. En él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es esta que se está predicando en esta noche? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, lo va a sellar, lo va a marcar, para hablarlo en español claro, ¿verdad? Lo va a marcar. Cuando el Espíritu Santo venga sobre la vida de una persona, lo va a marcar, no por un tiempo, no porque en aquella iglesia predicaban bonito, no porque el pastor de allá hablaba bonito, porque en aquella iglesia cantaban bonito, entonces soy cristiano. No, Dios te marcó para toda la vida. Fuiste sellado. Si ya hubo una conversión realmente en ti, si ya hubo una transformación, no hay marcha atrás. ¿Me explico? Por eso yo soy uno de los que cree que no existen enamoramientos temporales. Se ha hablado del primer amor, ¿cierto? Es que estoy en el primer amor, ¿verdad? Cuando estamos iniciando el evangelio, estoy en el primer amor, ¿verdad? No falto a la iglesia, sirvo lo que tenga que servir, hay que limpiar, vengo a limpiar, si hay que predicar, vengo y predico, vengo y canto, porque estamos en el primer amor. Pero se va enfriando, nos vamos enfriando espiritualmente. ¿Será que realmente hubo una transformación verdadera en la vida en esa vida, en ese momento? ¿Verdad que no? Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de manera radical. ¿Por qué? Porque ahora somos de su propiedad exclusiva. Somos protegidos desde el momento de la conversión. Y esa palabra, arras, significa la cuota inicial que asegura la salvación futura y la redención completa. Como el abono, digámoslo así, como cuando usted iba antes allá donde don Edwin o a estas tiendas de Orotina y dice, ocupo encargar unos zapatos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero los pago en diciembre. Entonces usted viene y usted da un abono, ¿cierto? O sea, ¿cuánto lo hicieron? Yo lo hice en el pasado, ¿verdad? Mi papá lo hacía. Entonces valía 30,000 colones, 30,000 colones y dábamos 10,000 de enganche, ¿cierto? Entonces, ¿qué provocaba eso? Nadie podía comprarlo. ¿Por qué? Porque estaba apartado. Esa era la garantía de la tienda que usted lo iba a comprar. Yo en mi trabajo pido adelantos también de la gente que me compra. ¿Por qué? Porque lo va a disfrutar más adelante, pero ese espacio va a ser solamente esa persona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Hace la compra inicial, o sea, usted ya fue comprado, ya usted tiene dueño. ¿Entendemos eso? Entonces, si ya yo tengo dueño, yo no me mando a mí mismo. Yo me debo a alguien más.
Entonces, yo tengo que involucrar a ese dueño en mi vida, en todas mis decisiones que yo tome, ¿cierto? Si realmente Él es nuestro dueño, o si queremos seguir viviendo a nuestra manera, podemos hacerlo y Él no se va a meter en nuestras vidas porque queremos tomar nuestras propias decisiones. Pero cuando Él viene, definitivamente tenemos que involucrarlo en todo momento. Ese sello significa autenticidad. Es una marca válida que una persona, hacia una persona, indicando que verdaderamente es un hijo de Dios. Y eso es lo más maravilloso, que cuando Él nos marca, Él nos compra, nos convertimos en hijos adoptados, en hijos de Dios también, y eso tendrá o no tendrá un valor importante. ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Pero para que haya una clara manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos morir a nosotros. La pastora Kelly estuvo hablando sobre eso también, pero no queremos morir a nosotros porque nos gusta vivir la vida a nuestra manera, ¿cierto? Pero la Biblia nos llama en Gálatas 2:20 que tenemos que morir al yo y tenemos que entregarnos completamente a Él. El gran apóstol Pablo era un hombre de oración, era un hombre que siempre buscaba la llenura del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 18-20. Quiero que leamos lo que dice la palabra en este texto. Lo vamos a leer desde el 17. Efesios 5, 17. Dice la palabra del Señor: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Y el 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El 18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Será que anhelamos esa llenura realmente? ¿Será que realmente buscamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Será que buscamos cada día crecer más en el conocimiento de quién es esa persona? Pensamos, no sé qué tipo de nivel o de altura o de rango le habremos dado al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. El creador del universo, el dueño de nuestras vidas, el que sopló vida sobre nuestro cuerpo y nos dio vida y podemos vivir, ¿me explico? Él es el Dios todopoderoso morando en cada uno de nosotros. Y hoy en día esa debe ser nuestro mayor anhelo, buscar su presencia en todo momento. Ante todo lo que hagamos en nuestra vida a nivel personal, todo lo que hagamos, debemos siempre buscar tener una relación genuina con el Espíritu Santo. Efesios 4:17, quiero que lo leamos también. Efesios 4:17, ya casi terminamos para aprovechar tiempo para orar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por lo cual los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dice acá, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Versículo 23: renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Pero ¿será que realmente queremos despojarnos de ese viejo hombre? ¿O queremos que siempre esté ahí activo, verdad? Queremos que se levante, queremos que siga presente. Tenemos que hacer morir ese viejo hombre. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Produce una transformación, amén. Una muerte al yo. Hay un deseo inmenso de buscarlo. Una dependencia como ninguna otra. Una pasión por servirle a Él. 100%, si una persona tiene el Espíritu Santo, usted no tiene que rogarle a esa persona, hermanito, ¿puede servir acá? No, ya se va a ofrecer antes de que usted se lo pregunte. ¿Me explico? Hermanito, usted podría, no, ya esa persona se está ofreciendo, yo quiero hacerlo, ¿en qué le puedo servir? ¿Por qué? Porque hay un deseo de servirle a Él, de agradarle en todo momento. Por lo tanto, yo no creo en que haya que estar motivando, en estar puyando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar muestra de ese deseo que hay en esa persona de servirle. ¿Será que el enemigo está interesado en que no oremos, en que no tengamos una relación con el Espíritu Santo? Claro que sí, Él está interesado en que usted se aparte, que tenga una vida fría, una vida mediocre. ¿Por qué? Porque no estamos reflejando la luz de Cristo en el mundo. Hoy en día el cristiano moderno cree que a Dios le sorprende altares modernos, luces, colores, lujos, decoraciones. Hoy en día es muy dado. Yo he visto muchas iglesias que ni parecen iglesia, ¿verdad? Parecen como una discoteca. Tienen sus luces, una bola ahí girando, parece como una discoteca, ¿verdad? La pintan de colores y todo. A Dios no le impresiona eso. ¿Me explico? A Dios no le impresiona luces, no le impresiona decoraciones. A Dios le impresiona un corazón humillado de rodillas. A este sí le interesa, me explico, a una persona que de verdad le va a servir y pasó tiempo en oración. Una persona que le va a servir pasó tiempo en lectura bíblica, meditando en su palabra. Una persona que le va a servir en cualquier área va a abrir su boca y va a ser Dios mismo hablando por medio de esa persona. No ocupa decoración, no ocupa hacer montones de alardes. A Dios no le sorprende a estas cosas porque meramente decoración del mundo. ¿Me estoy explicando? El Espíritu Santo no ocupa ayuda, ocupa corazones entendidos y correctos. Él busca corazones sedientos. Él busca obediencia, busca rendición y busca intimidad con cada uno de nosotros. La intimidad no se nombra a nivel grupal, la intimidad es personal. ¿Me estoy explicando? Para yo tener una relación personal con Dios, soy yo de rodillas en mi cama en la madrugada, clamando a Él, conversando con Él, entregándole todas mis cargas, poniéndome a cuentas con Él. Ahí es cuando el Espíritu Santo se va a manifestar. Hay una canción muy famosa hoy en día, muy de moda, no recuerdo el grupo que la canta, que dice: se manifestará. No sé si la habrán escuchado, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a manifestar en su vida. Me explico, se va a manifestar y usted lo va a notar. Me explico, cuando el Espíritu Santo habite en usted. La oración es ese combustible de la vida del cristiano y es la manera como nosotros nos comunicamos con el Espíritu Santo cuando nos humillamos.
Dice Ezequiel 3:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Será importante vivir en el espíritu o bajo el yugo de la carne? ¿Qué opinan ustedes? Anteriormente estuvimos leyendo Romanos 8:9. Quiero que lo leamos ahora, pero a partir del 13, para ir cerrando Romanos 8:13. Amén. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo se va a encargar de dar testimonio. El 17, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow. Ahora, tenemos la Biblia en Gálatas 5:22, para mencionarlo rápidamente, para orar. Nos habla también que está la vida según la carne y la vida según el Espíritu. Nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas de qué manera queremos vivir. ¿Queremos vivir bajo la carne, bajo los deseos de la carne, o bajo el Espíritu? Ser guiados por el Espíritu. Y para ser guiados por el Espíritu necesitamos someternos al Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Porque no hay vida. Ahí dice, el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu. Pero si nuestro espíritu no conoce al Espíritu Santo, hay algo malo ahí que no está sucediendo. ¿Me estoy explicando? Es fundamental el tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y como yo pregunté al principio, bueno, exactamente cómo se manifiesta entonces el Espíritu Santo hoy en día. La Biblia habla del fruto del Espíritu, que es paz, gozo, amor, benignidad, paciencia, dominio propio, mansedumbre. Todas esas cosas en la vida del cristiano que vive el Espíritu Santo. ¿Me explico? Usted va a ver manifiesto en la vida de esa persona ese fruto ahí, y no se queda estancado, sino que va creciendo. Entonces, una persona que vive y camina con el Espíritu Santo va a dar ese fruto en su vida. Va a ser una persona que ama, va a ser una persona que tiene paciencia, va a ser una persona que tiene mansedumbre en todo momento, tiene dominio propio, una persona que sabe que vive algo dentro de ella. Amén. Y ese es el anhelo, ese debe ser nuestro anhelo en todo momento, tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Y lo más maravilloso, iglesia, es que Él está aquí hoy también. Amén. Él está presente en esta noche. Por eso quiero que tomemos un tiempo para orar, y si hay alguna petición de oración, si alguien quiere que oremos sobre alguna situación, nada más lo comunica, y le vamos a entregar todo en las manos de Él. Amén. ¿Alguien tiene alguna petición que quiere que oremos? ¿No? Rocío, por su hermano. Ajá, el que está con lo de la pierna, ¿verdad?